Saludos. Estamos en el proyecto número 3 de Herramientas Multimediales 2, el cual consiste en la edición y composición de videos y animaciones. Para este proyecto nos vamos a enfocar en el plan del Ministerio de Educación para la asignatura de matemáticas del Ministerio de Educación Pública. En los objetivos de aplicar la desigualdad triangular, aplicar la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo y determinar medidas de ángulos internos y externos de un triángulo conociendo las medidas de los otros ángulos. En este proyecto vamos a utilizar el software Camtasia y vamos a realizar un video donde muestre en detalle y paso a paso la construcción de una animación en GeoGebra donde se evidencien las propiedades sobre los triángulos descritas en los objetivos anteriores. Además, se dará una explicación de cómo funciona dicha construcción. En sí, las referencias, como habíamos mencionado anteriormente, es sobre los programas de estudio de matemáticas del Ministerio de Educación Pública, respectivamente en la página 304. Ahora muy bien, vamos a pasar al software GeoGebra y comenzaremos con la animación de la desigualdad triangular. Mediante clic derecho, vamos a darle en la opción de ejes para poder ocultar los ejes y tener más espacio de trabajo. Con herramientas de deslizador vamos a crear 3 deslizadores que por defecto ya vienen nombrados. Este viene con la letra A. Como estos deslizadores van a ser en función de los lados del triángulo, su valor mínimo debe ser 0. Y para efectos de visualización en la pantalla vamos a establecer un máximo de 6 para que nuestra animación no sea muy grande. El incremento va a ser de 0,01 y en la pestaña deslizador seleccionamos la casilla de fijación para poder mover el deslizador donde uno lo quiera acomodar. Ok, ya tengo el primer deslizador. Voy a crear un segundo deslizador que va a ser igual al anterior. Un mínimo de 0, un máximo de 5, un incremento de 0,01 y lo voy a poder mover donde yo lo desee. Creamos el último deslizador con las mismas características anteriormente descritas. 0, 5, 0,01 y con esta casetilla deseleccionada para poder moverlo. Muy bien, ahora que tengo los 3 deslizadores, voy a crear un punto en cualquier lado para que sea uno de los vértices del triángulo. Tengo que crear los 2 vértices restantes. Para el vértice B, mediante la barra de comandos, voy a escribir B es igual al punto A más mi deslizador. ¿Para qué esto? Para que el punto B varíe dependiendo de la posición del punto A y dependiendo del valor del deslizador de A. Le digo que B es igual a A más A, 0. Muy bien. Noten que al mover el punto A, el punto B también se mueve. Igual pasa con el deslizador. Al cambiar el valor del deslizador, el punto B también se va a mover. Para crear el vértice C, voy a hacerlo mediante estos 2 deslizadores. Primero, voy a seleccionar una circunferencia, la herramienta circunferencia de centro y radio, cuyo centro va a ser A y mi radio va a ser el deslizador B. Noten que al mover el deslizador B, la circunferencia cambia de tamaño. Hago lo mismo con el punto B. La herramienta circunferencia de centro radio, de centro B, y cuyo radio vaya a ser el deslizador C. ¿Ya diferencia? Igual, al manipular el deslizador, dicha circunferencia cambia de tamaño. Ahora mediante la herramienta intersección de dos objetos, voy a seleccionar las circunferencias D y E y esta va a ser mi punto C. Ya tengo los 3 vértices
que van a formar mi triángulo. Con la herramienta polígono voy a seleccionar los 3 vértices, A, B, C, y vuelvo a regresar a A para tener el triángulo. Voy a simplemente subir un poco más de tamaño para cambiar las medidas del triángulo. Ahora sí, una vez que ya tengo formado el triángulo, lo que voy a hacer es ocultar mis objetos secundarios. En este caso son las circunferencias. Hay varias maneras de hacerlo. La primera es mediante clic derecho sobre el objeto, la opción objeto visible. Automáticamente se oculta. Y la segunda forma es mediante la vista algebraica, donde aparecen todos los objetos y simplemente al seleccionar uno lo podemos ocultar o volverlo visible. Ya habíamos ocultado la circunferencia D. Al seleccionarla aquí, hacemos que vuelva a aparecer. Pues vamos a ir ocultando objetos secundarios. Esta circunferencia, también esta. Estos lados, voy a hacer clic derecho, etiqueta visible, en los 3 lados para ocultarlos. Muy bien. Ahora necesito la medida de los lados de estos triángulos. Para ello voy con la herramienta distancia o longitud y voy a ir seleccionando la distancia del punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto A al punto C. Ya tengo las medidas de los lados de mi triángulo. Ahora sí, vamos a proceder a demostrar el teorema de la desigualdad triangular. Mediante la herramienta texto voy a poner simplemente un título: desigualdad triangular. Haciendo clic derecho sobre el propiedades, podemos cambiar lo que es el color, el formato del texto, ya sea pequeño, mediano, grande, a como ustedes lo deseen. Listo. Nuevamente, mediante la herramienta texto vamos a agregar en sí lo que dice el teorema, que ya lo tengo escrito por aparte. En la desigualdad triangular dice que un lado de un triángulo es menor que la suma de sus otros 2 lados. Es lo primero que vamos a demostrar. Vamos a pegarlo aquí. Noten que en el cuadro de texto, en la parte donde dice edita, uno escribe el texto y en la parte de vista previa sale cómo se va a ver dicho texto. Ok, podemos moverlo y nuevamente meter propiedades, cambiar el color o el tamaño dependiendo de cómo uno lo desee. Vamos a usar este color y que el tamaño sea mediano y en negrito. Okay. Esta es mi primera parte de la desigualdad triangular. Nuevamente mediante la herramienta texto voy a ir escribiendo lo siguiente: que el lado AB es menor que la suma del lado AC más el lado BC. Aquí en la pestaña objetos, nosotros podemos ir incluyendo los objetos matemáticos ya creados. En el caso del lado AB, yo voy a utilizar la distancia AB. Para el lado AC, voy a utilizar la distancia de AC. Y para el lado BC, utilizo la distancia BC. Noten cómo va quedando aquí en la vista previa la desigualdad, que AB es menor que la suma del lado AC más el lado BC. Y nuevamente voy agregándolos aquí. Y para hacer esta suma de estos 2 lados, me voy a la de la entrada de comandos y simplemente escribo AC más BC. Al dar Enter, creamos un nuevo número F, que equivale a la suma de estos 2 lados. Entonces venimos otra vez acá al texto, en objetos, buscamos F.
Y ok, aquí está lista mi primera parte de desigualdad triangular, que dice que un lado de un triángulo es menor que la suma de sus otros dos lados. Noten que al mover un deslizador o un punto del triángulo, no, perdón, más bien, o mover cualquier otro deslizador, la desigualdad triangular siempre se cumple. Ya tenemos la primera parte. Nuevamente, mediante la herramienta texto, voy a crear otro texto con la segunda parte de la desigualdad, que dice que un lado de un triángulo es mayor que la diferencia de sus otros lados. Vamos a copiar este texto y lo vamos a pegar. Ok. Vamos a moverlo para acá un toque. Y nuevamente, mediante las propiedades, voy a cambiar lo que es el tamaño. Voy a poner en negrita y cambiarle el color. Listo. Ahora sí, vamos a probar esta segunda parte de desigualdad. Nuevamente, mediante la herramienta texto, voy a escribir que el lado AB es mayor que la diferencia del lado AC respecto al lado BC. Y vamos a ir incluyendo los objetos que nos van a permitir demostrarlo. Ok, y nuevamente debe dar otro objeto que me permita hacer esta diferencia. Entonces, en la barra de entrada de comandos, escribo que AC le resto BC. Me crea un nuevo número con la letra G. Entonces venimos acá en objetos y buscamos G y le damos enter. Y aquí está listo. Con esto concluimos la desigualdad triangular, ya que podemos ver que al mover los deslizadores se cumplen ambas proposiciones. Noten en este caso que la suma de sus lados es mayor siempre que el tercer lado y que la diferencia de dos de sus lados va a ser menor que el tercer de los lados. Ahora vamos a archivo, guardar como, y lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de desigualdad. Ahora vamos a hacer la demostración del segundo objetivo, el cual es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Que nuevamente ocultamos los ejes para trabajar en una hoja en limpio. Lo primero que debemos hacer es crear un triángulo. Entonces, mediante la herramienta polígonos, creamos el triángulo de vértices A, B y C. Ahora voy a crear un punto fuera del triángulo. Vamos a hacerlo aquí nomás. Este punto automáticamente se nombra con la letra D. Ahora creo un deslizador, el cual va a tener un mínimo de 0 y un máximo de 1, y cuyo incremento va a ser del 0,01. En la pestaña quitamos la fijación para poder mover dicho deslizador. Notemos que por el momento el deslizador no nos sirve nada, simplemente ahí está como un objeto secundario. Ahora bien, con la herramienta homotesia vamos a seleccionar el punto D y el punto por el cual deseo crear el ángulo. En este caso, quiero crear el ángulo BAC. Y en el factor de escala
voy a poner la letra de mi deslizador, que en este caso es D. ¿Ok? Noten que crea un punto D'. Al mover el deslizador, este punto se mueve coincidiendo con el ángulo deseado y con el punto que está fuera del triángulo. Para crear el ángulo BAC, necesito crear una recta paralela al punto D' y que sea paralela al lado BA, y otra recta paralela a D' que sea paralela a AC. Entonces, con la herramienta paralela, seleccionamos D' y el lado AC. Nuevamente seleccionamos D' y el lado BA. Mediante la herramienta circunferencia de centro y radio, voy a seleccionar D' y voy a decir que el radio de mi circunferencia va a ser de 1. ¿Okay? Aquí creo mi círculo. Vamos a mover el deslizador para ver cómo justamente tengo aquí el arco del ángulo que yo deseo. Lo que vamos a hacer es, mediante la herramienta intersección, voy a hacer la intersección entre esta circunferencia y las dos rectas, que sería esa intersección de aquí y esa intersección de acá. Para animar un poco más la visualización de este ángulo, mediante la herramienta rotación, lo que voy a hacer es rotar este ángulo respecto al punto D'. Entonces selecciono el punto E y el punto D. Y voy a decir que rote 180 grados respecto a mi deslizador. Es decir, cada vez que el deslizador se mueve, este ángulo va a ir rotando lentamente. Ok, aquí está el punto D'. Y voy a hacer lo mismo con el punto F. Nuevamente con la herramienta de rotación, selecciono F, el punto D', y le indico que rote 180 grados respecto al movimiento de mi deslizador. Aquí tengo los dos puntos. Ahora con la herramienta de ángulo, lo que voy a hacer es crear mi ángulo, seleccionando los puntos F, D y F'. Bueno, en este caso creé el ángulo mal. Note que el ángulo me quedó aquí afuera y deseaba el ángulo de acá. Entonces voy simplemente a eliminar ese ángulo de ahí. Pero así nuevamente con la herramienta de ángulo voy a seleccionar el punto E', D' y F'. Ya tengo mi ángulo. Voy a ocultar los objetos secundarios que no necesito. Como habíamos visto en el ejemplo de desigualdad triangular, en la vista algebraica yo puedo ocultar todos los objetos que yo desee. Vamos a ocultar la circunferencia, el punto E, el punto F, el punto E', el punto F' y el punto D'. Ahora bien, al manipular el deslizador, vemos cómo este ángulo va rotando hasta coincidir con el ángulo A. Vamos a proceder a hacer la misma animación para los ángulos restantes. Entonces nuevamente con la herramienta de homotesia vamos a crear un punto homólogo a D respecto al punto B, y cuyo factor de escala siempre va a ser mi deslizador D. Aquí ya tengo mi punto D'1. Nuevamente tengo que crear una recta paralela que pase por este punto y que sea paralela al lado BA y que sea paralela al lado BC. Note que ya tengo una recta paralela al lado BA, que es esta recta de acá, la recta F. Solo me falta crear la recta paralela al lado BC. Entonces, mediante la herramienta paralela, selecciono el punto D'1 y el lado BC, creando esta recta paralela.
Nuevamente con la herramienta circunferencia de centro y radio, selecciono que mi centro va a ser de' y que mi radio va a ser de 1, creando esta circunferencia. Con la herramienta intersección, creo la intersección entre la circunferencia y estas dos rectas de acá, que sería esa intersección de aquí y esa intersección de acá. Voy a mover un toque el deslizador simplemente para poder trabajar más libremente el ángulo. Con la herramienta ángulo voy a crear mi ángulo de aquí, H, D' y G. Ya tengo creado el ángulo B. Nuevamente en vista algebraica voy a ocultar los objetos secundarios, que va a ser la circunferencia, que ya listo la circunferencia, el punto G, el punto H y el punto D' primero. Ok, noten que al mover el deslizador se van los ángulos del punto D y corresponden a los ángulos A y B. Me falta solo crear el ángulo C para poder crear la demostración de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Para ello repito el proceso. Homotesia, en este caso va a ser el punto homólogo D respecto a C. Si todo lo anterior está bien hecho, dicho punto homólogo tiene que ser la intersección de estas dos rectas. Vamos a ver si nos coincide. El factor de escala va a seguir siendo el punto D. Noten que sí, efectivamente, nuestro nuevo punto homólogo coincide con la intersección de estas dos rectas y al mover el deslizador no cambia de posición, siguen dichas dos rectas. Nuevamente con la herramienta circunferencia de centro y radio, decimos que nuestro centro va a ser D'2 y que va a ser un radio de 1. Otra vez con la herramienta intersección, creo la intersección entre la circunferencia y estas dos rectas, que va a ser esta de aquí y esta de acá. Vamos a trabajar más libremente con el ángulo. Ahora sí, con la herramienta ángulo, voy a crear mi ángulo y P, bueno, aquí va al revés, entonces no, el ángulo debe ser J, D'2, E, I. Muy bien, ya tengo el ángulo creado. Nuevamente procedo a ocultar los objetos secundarios, que va a ser la tercera circunferencia, el punto I, el punto J, el punto D' segundo. Tengo que además ocultar las rectas paralelas, pero antes de eso, notemos que al mover el deslizador, los tres ángulos se unen formando un ángulo llano y que al llegar hasta cero el deslizador, los ángulos corresponden a los ángulos internos de un triángulo. Ahora sí, ocultamos las rectas E, F y H. ¿Ok? Podemos mover el deslizador hasta llegar a 1 y notemos aquí que se forma un par lineal. Mediante la herramienta texto, vamos a escribir el título, suma de ángulos internos de un triángulo. Ya sabemos que mediante clic derecho, propiedades, le podemos cambiar el color, el tamaño, a como uno lo desee. Simplemente voy a mover este punto D que no me afecta en nada la demostración para poder escribir el teorema. Mediante la herramienta texto, vamos a escribir lo siguiente, que es lo que había mencionado anteriormente, que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Lo copiamos, lo pegamos. Vamos a ver.
Ok, listo. Simplemente vamos a cambiar un toque el formato, texto. Vamos a aumentar el tamaño, está en negrita y le cambio el color. Ok. Este sería el teorema, que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y efectivamente, al mover el deslizador, vemos que esos tres ángulos forman un ángulo llano, cuya suma es siempre de 180 grados. Podemos mover inclusivemente los vértices del triángulo y no afectaría en nada. Los tres ángulos siempre van a sumar 180. Ahora muy bien, vamos a archivo, guardar como y le vamos a poner el nombre de internos. Y procedemos a hacer la demostración de la suma de los ángulos externos de un triángulo. Entonces vamos a crear uno nuevo. Como hemos venido haciendo anteriormente, mediante clic derecho, ocultamos los ejes. En este caso, la demostración es muy similar a la anterior. Vamos a crear un triángulo de vértices A, B y C. Voy a crear un deslizador cuyo mínimo va a ser 0, su máximo va a ser de 1 y su incremento va a ser de 0,01. En la pestaña quitamos la fijación para poder mover este deslizador donde queramos. Esperen, que algo pasó. 0,1, 0,01. Ok, aquí listo. Aquí está mi deslizador. Aquí tenemos el triángulo. Y ahora procedemos a hacer de manera análoga a lo que hicimos anteriormente. Con la herramienta homotesia. Bueno, perdón. Antes de esto vamos a crear un punto fuera del triángulo. Un punto D. Ahora con la herramienta homotesia. Voy a crear el punto homólogo a D respecto a y cuyo factor de escala va a ser el deslizador D. ¿Okay? Vamos a mover el deslizador para ver el punto D'. Ahora vamos a crear las rectas paralelas al segmento BA y al segmento CA que pasen por D'. Entonces seleccionamos D', seleccionamos el segmento BA, nuevamente D', el segmento CA. Ahora creamos una circunferencia de centro y radio cuyo centro sea D', y en este caso cuyo radio sea también de 1. Ya lo tengo. Movamos el deslizador para ver cómo coincide el punto D' con el ángulo A y cómo llega hasta el punto D. Lo que yo ocupo en esta demostración es el ángulo externo. Entonces voy a crear el ángulo que se encuentra en este arco de acá. Con la herramienta intersección, voy a crear la intersección de la circunferencia con estas dos rectas en estos dos puntos de acá. Con la herramienta de ángulo, voy a crear el ángulo F de' E. Ahora procedo a ocultar los objetos secundarios que no voy a necesitar. En este caso sería la circunferencia, el punto E, el punto F, el punto D'. Ok, notemos que al mover el deslizador ya tengo
mi ángulo externo. Nuevamente con la herramienta homotesia, vamos a seleccionar el punto D, el punto B, vamos a decir que su factor de escala va a ser D, para crear el punto D'1, que va a corresponder al punto que me va a permitir crear el ángulo externo en el vértice B. Notemos que ya tenemos una recta paralela al lado BA. Lo que ocupo es crear la recta paralela al lado BC. Entonces, mediante la herramienta paralela, seleccionamos el punto D'1 y el lado BC. Aquí tengo mi recta paralela. Movamos el deslizador haciendo coincidir los puntos para tener una noción del ángulo que debemos crear. Ya creé el ángulo de aquí, el ángulo que tengo que crear externo va a ser el que corresponde al ángulo de acá. Entonces, mediante la herramienta circunferencia de centro y radio, toco el punto D'1 como si fuera mi centro, indico que el radio sea de 1, creando la circunferencia. Con la herramienta intersección, voy a crear la intersección entre esta circunferencia y mis dos rectas, los cuales me van a permitir crear el ángulo. Con el ángulo, selecciono H D'1, bueno, aquí más bien lo estoy haciendo al revés. El ángulo sería G D'1 y H. Procedo a ocultar los objetos secundarios, que van a ser la circunferencia, el punto G, el punto H y el punto D'1. Recordemos que para esto simplemente en la parte de vista algebraica, aquí a la izquierda, yo selecciono qué objeto quiero mostrar o qué objeto quiero ocultar. Al mover el deslizador, vemos que ya tengo dos ángulos externos. Solo me falta el tercero. Nuevamente, vamos a sacar la homotesia desde el punto D respecto al punto C. Si todo lo anterior está bien creado, nuevamente este nuevo punto de homotesia tiene que coincidir con la intersección de estas dos rectas. Entonces vamos a seleccionar el punto D, el punto C, y vamos a indicar que nuestro factor va a ser el deslizador D, creando el punto D' segundo. Notemos que al moverlo, este punto siempre permanece en ambas rectas. Ok, vamos a hacer coincidir los vértices de mis rectas con los vértices de los triángulos para ver cuál es el ángulo externo que debo crear. Siguiendo la secuencia, ya tengo este ángulo de aquí, el ángulo de acá. Tengo que crear el ángulo externo que corresponde a este arco de aquí. Nuevamente con la herramienta circunferencia de centro y radio, voy a decir que mi centro va a ser el punto D' segundo con un radio de 1. Ya tengo mi circunferencia. Voy a crear la intersección entre esta circunferencia y estas dos rectas. Mediante la herramienta ángulo, voy a crear el ángulo que corresponde al ángulo externo del triángulo, este de aquí. Y ahora bien, en vista algebraica, nuevamente oculto los objetos innecesarios. Bueno, no son innecesarios, más bien oculto los objetos secundarios que no van a ser necesarios estar viendo en la demostración, como esa circunferencia, como el punto I, el punto J, el punto D' segundo. Además, hay que ocultar las rectas, pero antes de eso, vamos a ver cómo al mover los ángulos, cómo al mover el deslizador, los ángulos también cambian y se van moviendo hasta el punto D. Y al llegar al punto D, forman una circunferencia. Y por definición, toda circunferencia mide 360 grados. ¿Qué es lo que se quiere demostrar en este teorema? Que la suma de los ángulos externos de todo triángulo siempre es 360 grados. Muy bien.
Vamos a ocultar la recta E, la recta F y la recta H. Mediante la herramienta texto, vamos a escribir el título suma de ángulos externos de un triángulo. Mediante las propiedades, ya sabemos que vamos a cambiar el color y el tamaño a como lo deseo. Vamos a mover el título por acá y en este espacio vamos a incluir el teorema. Nuevamente con la herramienta de texto voy a indicar que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo suman 360 grados. Vamos a copiar el texto. Y está listo. Solo basta con darle formato. Clic derecho, propiedades. Le cambiamos el color. Le cambiamos el tamaño. Y en negrita. Con esa demostración denotamos que los ángulos efectivamente suman 360 grados, como se ha venido diciendo. Toda circunferencia, por definición, suman 360. Y los tres ángulos externos, al mover el deslizador, crean una circunferencia. Con ello, damos por concluido las demostraciones referentes al taller número 3 de herramientas multimediales. Y les agradecemos la atención.